Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a explicar el último bloque del tema 7, el bloque 3. El bloque 3 está compuesto por los puntos 3 y 4 del tema. Empezamos por el punto 3, revisión de actos administrativos. Una vez que ya hemos visto todos los actos administrativos y hemos visto las fases del procedimiento administrativo, vamos a ver cómo se pueden revisar estos actos. Bueno, lo primero que vemos es que este tipo de revisión se puede llevar a cabo por la propia administración, de oficio o a instancias de particulares. Este concepto ya hemos visto, de oficio es que la administración lo estima así, a instancias particulares es que se emite una solicitud por parte de un administrador. ¿De acuerdo? Lo primero que vemos, la revisión de oficio. Bueno, en la revisión de oficio, las administraciones públicas pueden revisar de oficio los actos nulos y los anulables, los dos. Y existen tres posibilidades: por revocación, anulación o declaración de lesividad. Revocación. Esto significa que las administraciones públicas pueden revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Es decir, que sus actos de gravamen, es decir, los actos en los que sale perdiendo la administración pública, pueden ser revocados. Se hace una revisión de un procedimiento que ya ha terminado, ¿se entiende? Y se ve que, por lo que sea, esa resolución o esa terminación, ya vimos los tipos de terminación en el bloque anterior, pues no es correcta. Por lo tanto, se puede se puede revisar y se puede revocar. ¿De acuerdo? A veces se revisan, bueno, pues distintos procedimientos que ya han acabado y se pueden, como digo, se pueden revocar y decir lo contrario. Es decir, si la resolución era que la administración tenía que pagar, por ejemplo, pues por supuesto con detalles, por supuesto con pruebas y con sus respectivas alegaciones, en este caso por parte de la administración, se puede echar para atrás esa terminación y volver a emitir una terminación del procedimiento, y en este caso, en vez de ser desfavorable, porque sea favorable a la administración. Normalmente esto sucede porque haya habido un fallo. ¿De acuerdo? Un fallo que ha beneficiado al administrado, pero que no le correspondía que le beneficiara. Anulación. Las administraciones públicas, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, en este caso a solicitud también, pueden declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos a un plazo. Esto es claro. Hay un acto que tiene un plazo para recurrir. Si no se ha recurrido, pues automáticamente el plazo finaliza. ¿Vale? Finaliza, o sea, quiere decir, no es que finalice, sino que se declara nulo. O sea, una de las formas de declarar nulo es que un recurso de un acto haya pasado de plazo. Automáticamente la administración puede declararlo nulo y no se puede hacer nada más con ese acto, ni se puede recurrir ni nada. En este caso hablamos de actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa, es decir, actos que estén pendientes. El ejemplo es claro. Se emite un acto que pone fin a la vía administrativa. En ese caso, pues habría que ir por el contencioso administrativo, que lo vamos a ver en el punto 4. Pero hay un plazo para ir al contencioso administrativo. Si no se cumple ese plazo, se puede declarar nulo y entonces ya no se podría ir. Por eso, cuando vimos la primera parte del tema, insistimos en la importancia del cómputo de plazo. Y la declaración de lesividad por las administraciones públicas pueden declarar lesivos para el interés público. Lesivo es sinónimo de lesión, sinónimo de grave, de que produce un perjuicio. Para el interés público, los actos favorables para los interesados, que sean anulables conforme a lo dispuesto a la ley, con el fin de proceder a su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa. A veces hay un acto que es favorable para el interés de una persona o de un grupo de personas y la administración pública de oficio lo declara lesivo para el interés público. El ejemplo que pusimos aquí fue pues ese hotel que existe en el Algarve Rico, ¿no?, en Almería, que en una sentencia judicial pues le dio la razón a los propietarios del hotel, pero que la otra administración, en este caso el Tribunal Supremo, pues se abrió el caso en el Tribunal Supremo y le ha concedido la razón a los interesados que pidieron que el hotel se derribara. ¿Por qué razón? Pues porque produce una lesividad, produce un daño para el interés público. Aparte de que vulnera la ley de costas, pero produce un daño de interés público, y el interés público en este caso sería la playa, que por consiguiente es una
lesión al medio ambiente. ¿De acuerdo? Ese sería un caso de declaración de lesividad. Siguiente punto que vemos es los tipos de recursos que hay. ¿Qué es un recurso? Pues una actuación de los administrados, es decir, nosotros, de las personas, de las empresas, que tienen por objeto modificar o anular un acto administrativo que les es desfavorable. Tenemos una resolución de un acto administrativo, el cual no estamos de acuerdo con él, pues podemos recurrir. La ley regula dos recursos ordinarios, el de alzada y el potestativo de reposición, y uno extraordinario, que solamente se puede interponer en ciertas circunstancias que las vamos a ver, que es el recurso de revisión. Antes de ver las clases de recursos, vamos a ver las reglas comunes a todos los recursos. Los recursos administrativos se rigen por unas reglas comunes. Primero, ¿qué actos son recurribles? Pues los resolutivos y los de trámite, ya vimos lo que eran este tipo de actos en el primer apartado del tema, que decidan directo o indirectamente el fondo del asunto, determinen la posibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión, es decir, que no se puede defender el administrado, u ocasionen un perjuicio irreparable a derechos íntimos. En ese caso, este tipo de actos se pueden recurrir. Unos que ya están resueltos y otros que están de trámite. Aunque nos quedemos con esto, de sobra. Actos no recurribles. Las disposiciones administrativas. Con una disposición administrativa no se va a poder recurrir. En cualquier caso, esto es muy fácil. Si se puede recurrir, toda resolución tiene que poner siempre, normalmente al final en el pie de la resolución, si tiene recursos o si no lo tiene. Y si lo tiene, qué tipo de recurso es, qué clase de recurso, que es lo que vamos a ver aquí abajito. Motivos de recurso. Hay que fundamentarse en qué motivo vamos nosotros a recurrir. ¿Vale? Pueden ser motivos de nulidad o anulabilidad, todo previsto en la ley que corresponda. Interposición. Interposición es presentar. Sinónimo de interponer es presentar. Se interpone un escrito, un formulario en el cual se solicita la revisión de ese acto. ¿Qué tiene que expresar como mínimo? Pues quién lo interpone, o sea, la identificación del recurrente, el acto, es decir, que qué acto es el que nos ha sido desfavorable y no estamos de acuerdo, y por qué. ¿Por qué impugnamos? Supresión. La regla de la supresión significa que salvo que las normas específicas digan lo contrario, la interposición de recursos no suspende la ejecución del acto. Es decir, que el acto siga hacia adelante, que si el acto se recurre por trámite y todavía no se ha terminado, eso no se para, ¿de acuerdo? Se parará o no se parará en el momento que el recurso prospere o no prospere. No obstante, el órgano encargado del trámite de recurso, si quiere, puede suspender su ejecución, aunque la norma específica no lo diga así. Si ve que la continuación de ese acto puede causar perjuicio que después no se puede reparar. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, es tirar una casa y yo estoy recurriendo que no tire en mi casa, pues probablemente se suspenda ese acto. Porque si se tira, después, aunque me dé la razón, a ver quién la levanta. ¿Vale? Pues hechos así que provoquen que una subsanación o si por casualidad se da la razón al demandante, al administrado, pues que no se pueda reparar, ¿vale? No se pueda volver atrás. Si es algo, por ejemplo, de dinero, pues no pasa nada. Sigue hacia adelante, te cobran lo que te tengan que cobrar y si por casualidad te dan la razón, pues te lo devuelven y ya está. En ese caso sí se puede reparar. Audiencia de los interesados. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se puede poner de manifiesto a los interesados que en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 se puedan formular alegaciones. Es decir, una vez que hemos puesto el recurso, el recurso se haya suspendido o no, puede ser que la audiencia, la administración en concreto, pida si los interesados quieren aportar algo más. En ese caso, pues se abre un plazo y ese es el plazo para poder presentar alegaciones o los documentos que queramos. Y por último hay una resolución de recurso, igual que hubo una resolución en su día del acto. La resolución de recurso puede ser de varios tipos. Inadmisión, es decir, que no se admite, tú lo interpones directamente ni se admite, es decir, no se tiene en cuenta. Estimación total, es decir, que te dan la razón totalmente o parcial, te dan parte de lo que tú estás pretendiendo, o directamente desestimado. Una cosa es inadmisión y otra cosa es desestimación. Inadmisión es que directamente el recurso ni se estudia. Y desestimación es que se estudia el recurso junto con todo los nuevos datos, pruebas, hechos, lo que sea. Y después de todo eso, se vuelve a decir que a pesar de todo el recurso y a pesar de haberse valorado otra vez, pues no hay estimación de ese recurso y por tanto no se tiene la razón. ¿Qué clase de recursos hay? Pues como digo, están recursos al alzada y potestativo, que serían los dos ordinarios, y el recurso extraordinario es revisión. Recursos al alzada, fíjate, en cada uno tenemos el acto que se recurre, el órgano competente al que iría y el plazo.
Recursos de alzada son resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa, ¿de acuerdo? Y actos de trámite susceptibles de recurso. O sea, recurso de alzada se va a poner cuando se pueda recurrir a algún acto de trámite y además no pone fin a la vía administrativa. ¿A quién se recurre? A un órgano jerárquico superior. Es decir, si el que dictó la resolución era el Tribunal de Primera Instancia, pues nosotros nos iremos al Tribunal Superior de la Junta. Si fue el Tribunal Superior de la Junta, iremos al Constitucional. Si fue el Constitucional, iremos al Supremo. Eso es el recurso de alzada. ¿Cuándo se interpone? Un mes si fuera un acto expreso y 3 si no lo fuera. ¿Cuánto tiempo tiene la Administración para responder? 3 meses. El potestativo de resolución son actos que sí ponen fin a los actos que pongan fin a la vía administrativa. Es potestativo, ya que no es obligatorio, por eso se llama potestativo, y hay que interponerlo antes de acudir a la vía penal. ¿De acuerdo? Antes de acudir a la vía penal, que es lo que vamos a ver aquí en el punto 4, de la jurisdicción contenciosa administrativa, hay que interponer un recurso potestativo de reposición. ¿Hacia quién? Hacia el órgano que lo dictó. Si fue, por ejemplo, un ministerio, por ejemplo, una beca, no te la concede, y hay un recurso potestativo, es el último que queda por interponer, pues se interpone ante el mismo, si fue ante el mismo órgano. Si el órgano fue el Ministerio de Educación, ante el Ministerio de Educación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un mes si el acto era expreso, 3 si no lo fuera. Resuelve la Administración en un mes máximo. Y el extraordinario de revisión, como hemos dicho antes, tiene que darse en ciertos casos. ¿Qué casos son? Estos 4. Que al dictarlo se hubiera incurrido un error en los documentos del expediente, al dictar el acto, ¿se entiende? Que aparezcan documentos esenciales, aunque posterior de la resolución, que en la resolución hayan influido documentos falsos, o que la resolución se dictara como consecuencia de prevaricación, cohecho o violencia. Cualquiera de estos casos, es decir, cualquiera de los casos en los que la resolución se ha hecho de una manera incorrecta, bien por documentos falsos, bien porque faltaban documentos y han aparecido después y demás, se puede interponer ese recurso extraordinario para que se vuelva, su nombre lo dice, para que se vuelva a revisar el acto entero. Porque, claro, se supone que se ha dictado una resolución en base a unos documentos que no eran legales o que no eran los permitidos o que faltaban. Órgano competente, al mismo órgano que se dictó la resolución. Esto pues lo mismo que antes. Si estamos hablando del ministerio, pues al mismo ministerio. Si estamos hablando de un juzgado de primera instancia, pues juzgado de primera instancia. ¿Cuándo se puede interponer? Pues hasta 4 años después de la impugnación. Y la resolución tiene que ser en 3 meses. Bien, si una vez que hemos acabado la vía administrativa no estamos conformes, hemos agotado los recursos de la vía administrativa y demás, no estamos conformes con lo que se nos ha dicho, pues no nos queda otra que ir a la jurisdicción contenciosa administrativa, que es lo que pone aquí. ¿De acuerdo? Los procedimientos contenciosos administrativos son aquellos en los que se ejercen las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación sujeta al derecho administrativo de las administraciones públicas. Es decir, que en este caso los contenciosos administrativos no van ahí a la vía normal, no van ahí a instituciones como un ministerio, sino van ahí directamente a un tribunal, a un juzgado. ¿Cuáles son los juzgados? ¿Qué es lo más interesante de este punto? Pues hay que saber que los juzgados son de arriba abajo y de mayor importancia a menos. Si tuviéramos que hablar de alzada, pues sería primero la sala de los contenciosos administrativos del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, juzgados centrales de los contenciosos administrativos, tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y juzgados de los contenciosos administrativos. Este último sería los juzgados de primera instancia, de mi llamada. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se plantea el recurso contencioso administrativo? Bueno, pues es admisible en relación a los actos y disposiciones que se exponen a continuación. ¿Qué motivos puede haber para que se interponga el recurso de este tipo? Pues contra disposiciones de carácter general, cuando el demandante pretende la anulación de los actos y disposiciones generales, es decir, ha acabado la vía administrativa y aquello empezó como por la vía administrativa presentando recursos, se han acabado, pues pido lo mismo, pero por vía judicial. Contra actos expresos y presuntos de administración pública que ponga fin a la vía administrativa, cuando se desee el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, entre ellas la indemnización de daños y perjuicios. En cualquier caso de los anteriores comentados y en aquellos en los que además sea un acto, no sea una disposición, sino un acto presunto o expreso y que además yo quiera pedir daños y perjuicios porque no ya solo no se me ha tenido en cuenta en la vía administrativa, sino que además se me puede haber hasta perjudicado. Contra la inactividad de la Administración, en este caso, cuando la Administración está obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de la obligación. A veces, una subvención, una beca, puede ser que por vía administrativa se pida y se conceda y no se da.
Y si no se da y se agota la vía administrativa, ¿qué hago? Pues tengo que solicitar el importe de esa beca o el importe de esa subvención por la vía contenciosa administrativa. No me queda otro que ir a un juzgado. Si la administración no te hace ni caso, está inactiva o está silenciosa, por así decirlo, pues de alguna manera tienes que pedirlo. O eso o perderlo. Y el siguiente apartado, el procedimiento, las fases del procedimiento contencioso administrativo, pues son estas que tenía aquí. Primero se interpone el recurso, igual que antes. Se inicia con un escrito en el cual el escrito se limita a citar la disposición, acto o inactividad que se impugna y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso al que se acompaña de la documentación. Normalmente la documentación es las desestimaciones en vía administrativa. Es decir, tú llegas al contencioso administrativo porque te desestiman en la vía administrativa. ¿De acuerdo? Esa documentación junto el por qué se presenta. Los por qué, los que están aquí, los motivos. Reclamación del expediente. Lo siguiente es que el órgano jurisdiccional requiere a la administración para que le remita el expediente administrativo. Es decir, repito, aquí vamos cuando se acaba la vía administrativa. Uno de los documentos que se tienen que valorar en este contencioso administrativo es todo el seguimiento de la vía administrativa. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? ¿Y por qué se ha desestimado? ¿Y cuáles son las razones que se han desestimado en vía administrativa? Simplemente es para tener un punto de partida. Emplazamiento de los interesados, es decir, tras recibir el expediente, tras recibir el recurso, el órgano judicial, el juzgado, comprueba que se ha emplazado, es decir, que se han citado a los interesados. Vemos si se admite el recurso o no, puede ser que no se admita, a la vista del expediente, de los interesados se les puede tomar declaración o no, entonces el órgano judicial declarará la admisión o no. ¿Qué se admite? Pues tiene que haber una demanda de la contestación. Si se admite, se envía el expediente al recurrente para que formalice la demanda, o sea, al que lo ha pedido. Una vez que se ha presentado, se envía a las partes demandadas. Tú puedes demandar una parte o varias. Prueba, si se existe disconformidad en los hechos, y al que se demanda, en este caso el demandado, pues tiene una fase, unos días para asignar pruebas. De igual manera, el demandante puede también aportar en este caso más pruebas que hubiera. Vista y conclusiones, pues el órgano judicial puede decidir de oficio o a solicitud de las partes celebrar una vista o que se presenten las conclusiones por escrito. Una vista es, pues eso, a vista oral. El juez, delante de las dos partes, de las partes que sea, dice la sentencia o directamente la sentencia se presenta por escrito y llega a tu casa. Las conclusiones, no es la sentencia. La sentencia es lo que va al final, que es la siguiente fase. En el plazo de 10 días, después de concluir el pleito, después de concluir esta vista y estas conclusiones, se deciden las cuestiones. Se decide la sentencia. La sentencia puede ser de varios tipos, igual que antes. Inadmisión del recurso, estimación total o parcial de las pretensiones o desestimación de estas. Exactamente igual que hemos visto en la vía administrativa. Otra forma de terminación del procedimiento, que no tiene por qué ser la sentencia, sería análoga a esta, sería complementaria a esta. Por desistimiento del recurrente, es decir, yo pido, recurro, pero en un momento dado, antes de que se produzca sentencia, anulo el procedimiento, anulo el contencioso administrativo, por hacerlo en cualquier momento. Por tanto, no hay sentencia, no hay resolución. Allanamiento de los demandados, esto no tiene nada que ver con el allanamiento de morada. Allanamiento de los demandados es que cuando la administración acepta las pretensiones del demandante antes de que se dicte sentencia. Es decir, antes de que se dicte sentencia, ya se ha tenido la sentencia, por así decirlo. Y acuerdo entre las partes, siempre que el acuerdo no sea contrario al ordenamiento jurídico y siempre en la fase de vistas y conclusiones, este acuerdo entre las partes se realiza en vistas y conclusiones, no se llega a la sentencia. Es decir, hay una vista para que, como hemos dicho antes, ¿no? De forma oral, el juez presenta las conclusiones, las partes presentan lo que tienen, lo que dicen, y ahí mismo las partes pueden acordar. ¿Por qué se acuerdan? Normalmente por motivos económicos. El pasar de aquí a aquí supone un coste económico importante. Por lo tanto, quizá a algunos les interesa a lo mejor ceder un poco más o atender a las pretensiones del demandante o llegar a un acuerdo y lo que se llama vulgarmente un ni para ti ni para mí, ¿no? Si no, tú pides 10.000, yo te ofrezco 7.000, pues al final, mira, quedamos en que te doy 8.500, pero no entramos en sentencia. No entramos juzgados porque eso supone tener que pagar procuradores, tener que pagar la apertura del juzgado y demás, y sería más dinero, más coste para el que pida en este caso. Normalmente el acuerdo lo suele intentar provocar el que cree que va a perder, claro. Siempre, lógicamente, asesorado por un abogado que ya sepa más o menos cómo se deciden los casos de los que se cuentan.
Bueno, y hasta aquí terminamos la tercera parte del tema 7, por tanto terminamos el tema 7 y ya nos emplazamos con la primera parte del tema 8.